Solo Dios en el trono está. Buenas noches, iglesia. Como siempre, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor, esperando que todos se encuentren obviamente muy bien y enviándoles un saludo muy especial a todos los que nos ven por este medio, a todos los que hacen parte de nuestra iglesia y de pronto los que se acercan a esta plataforma para compartir un poco más de la palabra del Señor y para poder aprender un poco más del Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos en esta enseñanza, que sea hablando a nuestro corazón, que sea tocando nuestra vida y que esta palabra que pueda ser de bendición para nosotros, ¿no? Entonces quisiera que me acompañaran ahí en su lugar a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8. Una historia fascinante que vamos a compartir el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo así como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué historia tan maravillosa y qué cosas tan profundas podemos aprender, ¿no? Pero sobre todo cómo nos gustaría vivir este tipo de experiencias mucho más seguido en nuestra realidad, ¿verdad? Entonces quisiera compartir con ustedes en esta noche un título que se llama La fe es acción. La fe es acción. Y en esta historia podemos encontrar varias cosas muy maravillosas que pueden ayudarnos en este camino de fe, ¿no? Porque sabemos que el evangelio, la vida cristiana, es un camino de fe. Y mucho más ahorita como iglesia, que nosotros estamos dando este paso de fe tan importante para nuestra comunidad, que es tener ya nuestro lugar propio, ¿no? Y creo que esta historia es muy pertinente para nosotros en este paso de fe, pero también nos va a ayudar en cada una de nuestras realidades, ¿no? Cada una de nuestras vidas tiene muchos retos, y escuchar historias como estas y escuchar la voz de Dios a través de historias como estas es muy importante para nuestras vidas, para que tomemos buenas decisiones, para que sigamos confiando en el Señor con todo nuestro corazón, para que recordemos, ¿no?, quién es el Señor, quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es: ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Y dice el versículo 12: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, ¿no? Y dice que lo estaba recogiendo, que ya era lo último que tenía para poder comer ya con su hijo y pues esperar simplemente la muerte, ¿no? ¿Qué tienes para dar? Siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para ofrecer a Dios y que Dios lo utilice para hacer algo poderoso con ello.
Esto es algo que se repite a través de toda la Biblia, ¿no? Dios siempre nos está preguntando, ¿qué tienes para ofrecer? ¿Qué tienes en tu mano para dar, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Obviamente el primero que vamos a mencionar es la viuda, ¿no? ¿Qué tenía esta viuda en su mano para que Dios se glorificara, ¿no? Y para que pudiera bendecir la vida del siervo de Dios. Ella dice que tiene harina y aceite, ¿no? Que son materias primas. Y pensémoslo de una vez ya como de pronto como una especie de reflexión para nuestra vida. Si de pronto usted ya está pensando qué tiene en su mano para ofrecerle a Dios y de pronto dice, ay, pero es que yo no tengo nada, yo de pronto soy muy pobre, de pronto no tengo muchos recursos, de pronto siento que no tengo mucho que ofrecerle al Señor, pero el Señor siempre sabe que y Él nos dice que tenemos algo, ¿no? Para ofrecerle, siempre hay algo para ofrecerle. Entonces esta viuda dice que no tiene nada, pero que tiene esa materia prima que es la harina y el aceite. Y esto lo utiliza Dios para glorificarse, ¿no? Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Moisés. En Éxodo capítulo 4 versículo 2 podemos encontrar esta historia que de pronto ya la conocemos, solamente vamos a recordarla. Cuando Moisés es llamado por Dios, ¿no? Cuando se acerca a la zarza, se encuentra con Dios y empieza a tener estos encuentros con Dios y esta conversación con Dios, y Dios le dice que Él va a liberar a su pueblo, ¿no? Y le dice, ve y lleva mi nombre y lleva las palabras que yo te voy a decir. Y Él dice, bueno, ustedes ya conocen todas las excusas que le dio al Señor, pero el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Y si ustedes revisan toda la historia del Éxodo, van a darse cuenta que Dios utilizó esa vara para hacer muchos milagros y manifestarse de muchas maneras poderosas, ¿no? Y esta vara la podemos ver como un simbolismo del liderazgo que tuvo Moisés en el pueblo de Israel. Dios utilizó este símbolo de la vara para ayudarle a Moisés a liderar al pueblo del Señor y para, más que eso, llevarlo por todo este recorrido en el desierto, ¿no? Y todas las cosas que él tuvo que hacer, ¿no? Entonces, varios ejemplos que podemos, dentro de este mismo ejemplo, que podemos recordar cuando levantó su vara, ¿no? Para que el mar se abriera en dos. O cuando estaban peleando las batallas, que él tenía que levantar sus manos, ¿no? Pero tenía que levantar en una de ellas la vara. Y esto era lo que les daba la victoria. Entonces es algo que Dios utiliza como un símbolo muy poderoso. Moisés pensó que no tenía nada, que simplemente tenía una vara en sus manos, pero Dios utilizó esa vara para manifestarse de manera poderosa. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el de Gedeón. Una historia muy intrincada, pero es de mucha bendición para nuestras vidas y podemos aprender muchas cosas. Sobre todo que al final Dios quiere la gloria, ¿no? Él quiere llevarse la gloria. Pero cuando Gedeón lleva a este ejército, ¿no? Grandísimo, y Dios lo empieza a disminuir poco a poco hasta que resultan siendo 100, Gedeón se halla sin casi nada, sin armas, sin armaduras que pudieran enfrentar al ejército enemigo. Y Dios le dice, no literalmente, pero dentro de la historia lo podemos encontrar, que él encuentra cántaros, antorchas y trompetas, ¿no? Y en la historia podemos recordar que él utiliza los cántaros y pone dentro de ellos antorchas, y con eso se enfrenta al ejército enemigo. Eso es lo que Dios dispone para que Gedeón pueda combatir al ejército enemigo. Y dice que ellos tiran esas antorchas, y con el mismo sonido de las trompetas también, pues el ejército contrario se asusta y se empiezan a matar entre ellos, y bueno, al final Dios les da la victoria, ¿no? Pero ¿qué tenía Gedeón a su disposición? ¿Qué tenía Gedeón como recursos? Pues cántaros y antorchas. Y esto fue lo que Dios utilizó para darles la victoria. Y esto lo podemos utilizar de pronto en un simbolismo como la estrategia, ¿no? Muchos de nosotros tenemos habilidades para estrategias. De pronto a los que les gusta las ventas, el emprenderismo, Dios también nos da esos dones para que lo pongamos a su disposición. Otro ejemplo que podemos encontrar es el de David. Cuando David se encuentra de pronto en toda esta historia intrincada también
con Saúl, con que Dios ya lo ungió como rey, como que tiene que levantarse, pero él es un niño, él es un pastor de ovejas y realmente pues no tiene, de pronto diríamos nosotros, mucho que ofrecer, pero pues Dios sí sabe que él tiene mucho para ofrecer. Y cuando se encuentra en esta guerra con los filisteos, ¿no? Y dice que él subió al campamento para llevarles unos alimentos a sus hermanos, pues él se encuentra con todo este show, ¿no? Que está haciendo este gigante Goliat, ¿no? Y retando al pueblo de Dios. Y, y él se encuentra con esto y se ve como forzado en su interior a hacer algo, ¿no? Como que, bueno, y los están retando y nadie hace nada, ¿no? Y bueno, ya ustedes conocen la historia también, que esta de pronto es un poco más famosa. Eh, y en todo el recorrido, pues Saúl, bueno, él le pide permiso a Saúl para poder enfrentarse con el gigante. Saúl le da una armadura, no le queda, no se siente cómodo, se la quita. Pero ¿qué tiene David en su mano? Dice que tenía una vara y que tenía una honda, ¿no? Entonces, Dios utiliza esta honda de David y la utiliza poderosamente contra un gigante. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene David para derrotar a un gigante, ¿no? Con armadura, con lanza, con escudo, de vencerlo simplemente con una piedra y una honda? Pues muy pocas. Pero nos damos cuenta que cuando él se ve en esta situación, casi que podemos encontrar lo mismo, ¿no? Que Dios le dice, bueno, ¿y qué tienes? Y él tiene una vara y una honda. Y la honda es lo que Dios utiliza para glorificarse, ¿no? Y esto, dentro del símil, podemos entenderlo de pronto como la experiencia que tenía David, ¿no? Cuando David se entrevista con Saúl, él le dice que tiene mucha experiencia contra leones, contra osos, contra lobos, ¿no? Y lo que Dios utiliza no es simplemente la honda, ¿no? Como una herramienta, sino que utiliza toda la experiencia que tiene David como un pastor, ¿no? De esa arma que tiene para defender a sus ovejas. Y que también podemos ver que es una experiencia dentro del símil que estamos utilizando para poder guiar a su pueblo ya cuando fuera rey, ¿no? Entonces David, que era el más pequeño de sus hermanos, que aún Samuel de pronto lo menospreció y buscaba algo más, ¿no? Alguien más fuerte, más grande, de pronto de mayor edad, pero Dios le dice a Samuel que él mira es el corazón, ¿no? Y dentro de todas esas cosas podemos encontrar la experiencia. Y tal vez muchos de nosotros tenemos eso que ofrecerle al Señor, ¿no? También nuestra experiencia, las cosas que hemos podido aprender, en las cosas que somos muy buenos, ¿no? Podemos ofrecérselas al Señor. Y el ejemplo máximo que podemos encontrar en la Biblia de qué tenemos para dar, ¿no? Es el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús entregó fue su propio cuerpo, ¿no? Podemos encontrar a través de las profecías y a través en el Nuevo Testamento, ya después de que Él ha hecho su sacrificio, de que Él entregó su propio cuerpo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Dice en Isaías que por sus llagas nosotros hemos sido curados, ¿no? Todo el vituperio y todas las afrentas y todo el martirio que tuvo que sufrir el Señor en su propio cuerpo, eso fue lo que entregó por nosotros, ¿no? Y esto nos da de pronto, o lo podríamos utilizar en una comparación del servicio, ¿no? El Señor muchas veces nos repitió esta palabra, que Él vino para servirnos, que nosotros debemos estar dispuestos para servir. Y si algo nos enseñó el Señor Jesús, fue a servir. Ese fue su máximo ejemplo, a servirnos. Entonces, el servicio también es algo que le podemos ofrecer al Señor. Pero ¿qué tienes para dar? Ojalá usted haya podido pensar ahí en esos momentos mientras hablábamos de los ejemplos. ¿Qué tiene para ofrecerle al Señor? ¿Qué tiene para darle a Dios? Dar significa hacia afuera, ¿no? Lo podemos entender así. Es decir, que si damos es para bendecir. Cuando entendemos qué significa dar, entenderemos que cuando damos realmente nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Esto es algo muy, muy importante. Muchas veces pensamos que cuando damos estamos perdiendo, pero eso en el mundo espiritual y en la vida espiritual nunca será así. Cuando damos realmente nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Por eso la palabra dice que más bienaventurado es dar
que recibir, ¿verdad? Y de pronto usted puede pensar ahí en su lugar muchos ejemplos de eso, ¿no? Cuando ha dado, bueno, primero se siente de pronto una satisfacción personal de poder ayudar a otra persona, de poder dar para alguna intención, ¿no? Pero se ha dado cuenta que cuando uno da, inevitablemente recibe. De alguna manera eso se ve devuelto en nuestras vidas. Entonces, a eso me refiero, que cuando damos nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Porque cuando damos, cuando ofrecemos a otra persona, cuando damos a la iglesia, ¿no? Cuando ofrecemos al Señor, pues realmente estamos bendiciendo nuestra propia vida. Entonces muy, muy importante que podamos entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué tienes para dar? Tenemos algo para dar. En nuestra vida hay algo que le podemos ofrecer al Señor. El segundo punto es la fe y la razón. Y aquí de pronto se pone esto un poco más profundo y un poco más complicado, ¿no? Porque esto es de pronto un poco más conceptual, pero si logramos entenderlo y logramos entender a qué nos estamos enfrentando, pues nuestra vida va a crecer muchísimo más y nuestra fe va a crecer muchísimo más, ¿no? Entonces, la fe y la razón. Estamos acostumbrados a ser muy racionales, ¿no? Que de pronto es algo que siempre pensamos que se contrapone a la fe, la razón, la racionalidad. Basamos nuestra razón en nuestros sentidos, y si no tiene sentido, pues dudamos, ¿no? Si algo no tiene sentido, pues dudamos. Y es por eso que los pasos de fe nos cuestan tanto, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo racional, a darle explicación a todo, ¿no? A basar todo en nuestros sentidos. Y cuando sobrepasa de pronto una palabra de Dios, los sentidos, o de pronto lo que podemos entender, pues ahí es donde entran las dudas y nos cuesta mucho dar esos pasos de fe. ¿Cómo entendemos la voz de Dios? Si leemos estos versículos, nosotros entendemos que Dios le está pidiendo a la vida que le sirva a costa de su propia vida, ¿no? Y la de su hijo, que debe ser aún peor. Los padres pueden entender esto, ¿no? Y bueno, tenemos más ejemplos, como de pronto el de Abraham, que en un acto de fe también le tocó ofrecer la vida de su propio hijo, ¿no? Pero aquí no es solamente la vida de su hijo, sino su propia vida, su sustento, ofrecérselo al Señor. Eso es lo que de pronto nosotros entendemos, ¿no? Ahí en esos versículos. Pero si realmente lo ponemos en un modo espiritual, y si conocemos realmente a Dios, entendemos que lo que Dios le está realmente diciendo es que confíe en Él, porque Él va a cambiar toda su realidad. Y estas son cosas que nosotros entendemos ya cuando tenemos la historia completa, ¿no? Por eso digo que esto se pone más difícil, porque estas son cosas que conceptualmente son muy fáciles, ¿no? Es muy fácil decirlo. Como dice el dicho, es muy fácil llamar el toro, pero otra cosa es verlo venir, ¿no? Ya cuando está ahí cerca. Entonces, cuando hablamos de fe, nosotros entendemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y muchas cosas que sabemos de la fe, porque este es un tema de pronto que nosotros hemos tratado mucho. Y como concepto es muy fácil tenerlo ahí. Pero cuando llegan esos retos de fe, ahí es donde la cosa se pone complicada, ¿no? Cuando Dios nos pide cosas que de pronto, como la mujer, como esta viuda, de pronto era todo lo que tenía, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder, no? Entonces, cuando tenemos la historia completa, como esta historia que tenemos ya completa, y sabemos cuál es el resultado, y cómo Dios suplió, y cómo la harina y el aceite no faltó, pues es fácil, ¿no? Chévere, sabemos que Dios va a contestar. Pero cuando en nuestra vida hay un reto de fe, cuando tenemos que dar esos pasos de fe, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto usted está pasando uno de esos retos de fe, de pronto como nosotros en nuestra iglesia estamos en este reto de fe, de comprar nuestro lugar propio, que es un paso de fe porque no tenemos el dinero, pero estamos caminando en esas promesas que Dios nos ha dado. Es difícil, sí, pero confiamos totalmente en Dios, y eso es lo que debe estar en nuestras vidas, una confianza total al Señor. No solamente porque Él lo dice, porque lo encontramos en la Biblia, porque es un concepto, porque lo entendemos, sino porque es real y porque ha pasado. De pronto tenemos muchos testimonios, de pronto en nuestras vidas tenemos muchos ejemplos que podemos tomarnos de cómo Dios ha sido fiel en otras oportunidades, ¿verdad? Pero cada reto de fe es diferente y necesitamos seguir confiando
en el Señor, ¿no? Lo que Dios realmente nos está diciendo es que Él va a cambiar nuestra realidad, así como se lo dijo a la viuda implícitamente, ¿no? Y yo creo que ella lo entendió, porque en ningún momento dice que ella dudó. Ella siempre fue obediente al siervo de Dios, ¿no? Siempre fue obediente a la voz de Dios. Ella habló de su realidad de pronto, ¿no? Pero ella nunca dice en ningún versículo que ella dudó. Ella siempre actuó en estos pasos de fe. Y eso es muy importante para nosotros. Tal vez vemos nuestra realidad alrededor, y es real, porque es la realidad. Pero nunca debemos dejarnos llevar por eso. Lo vemos en la vida de Noé, lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos aún en la vida de Job, ¿no? Con tantos problemas que tuvo, con tantas dificultades, cuando todo parecía muerto, y literalmente muchas cosas murieron en su vida, pues él siguió confiando en Dios, porque lo conocía. Y nosotros que conocemos a Dios también debemos seguir confiando en Él. Nuestras emociones nos ciegan fácilmente. Y cuando tenemos que dar pasos de fe, es muy común que tengamos que luchar con ellas y sobreponernos. ¿Y por qué? Pues porque cuando tenemos que dar pasos de fe es porque estamos en un momento donde de pronto ya no hay salida. Porque de pronto estamos en un momento donde nosotros no podemos resolver las circunstancias o los problemas que tenemos. Entonces dentro de nosotros sí que hay una lucha, debe haber una lucha, ¿no? Por nuestras circunstancias. Por eso es tan importante nuestra espiritualidad, porque para tener fe necesitamos ser personas espirituales. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos buscar constantemente a Dios para conocerlo. Muchas veces pensamos que ejercitar nuestra fe o que nosotros ejercitamos nuestra fe en cada reto que nosotros tenemos, sea pequeño o sea grande. Pero yo creo que la mayor parte de nuestro ejercicio de fe es cuando buscamos a Dios y cuando lo conocemos. Por eso es importante buscar a Dios para conocerlo, no simplemente de pronto por obligación, o simplemente para pedirle favores o para descargarnos de nuestros días, de nuestro día a día, de nuestro diario vivir, ¿no? Sino que busquemos a Dios para conectarnos con Él y para conocerlo. Es ahí donde se ejercita nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios sabemos de qué cosas es capaz Él. Y si por ejemplo al conocer a Dios sabemos que Él es todopoderoso, ¿qué dudas nos pueden quedar? ¿Qué pensamos que Dios es capaz de hacer si Él es todopoderoso y nosotros conocemos y entendemos que Él es eso, que es todopoderoso? Pues podemos descansar, ¿no? Y podemos tener paz en nuestro corazón, porque sabemos primero que Él nos ama, ¿no? Y segundo, que si tiene el poder, que tiene los recursos y la capacidad de hacer cualquier cosa, pues Él va a proveer si es que Él lo dijo, ¿no? Y Él lo ha dicho en nuestras vidas. Entonces necesitamos buscar a Dios para conocerlo. Tener fe es básicamente decir que nuestra confianza en Dios sobrepasa todas las cosas, las leyes naturales y aún todo lo que no podemos entender, ¿no? Y cuando tenemos una necesidad financiera y no podemos resolverla, pues tenemos fe en Dios. Cuando necesitamos un milagro de sanidad sobrenatural, que de pronto es una de las cosas con la que más relacionamos la fe, porque sí que hay que tener fe para que se mueva una sanidad sobrenatural, pues ahí es donde tenemos la confianza en Dios y debemos tenerla. Y aún para el milagro de la salvación necesitamos esa confianza en Dios, lo que nosotros llamamos fe. Lo que Dios ha hecho a través de la historia y en nuestras vidas para salvarnos es una cosa increíble, pero necesitamos tener confianza en Dios que Él lo ha hecho. Aún muchas veces dudamos, ¿no? Si realmente yo seré salvo, ¿será que si Dios viene hoy me iré con Él, ¿no? Aún por el peso del pecado, ¿no? Dudamos en nuestras vidas si realmente somos salvos. Pero cuando conocemos a Dios nuevamente, tenemos esa confianza y entendemos cómo opera la salvación en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando confiamos en Dios? ¿Y qué pasa cuando somos obedientes? Porque este es un camino de doble vida, no solamente es confiar en Dios, sino que cuando confiamos en Dios, pues también somos obedientes. Es ahí cuando la fe es acción, ¿no? Que es el título que tenemos en esta noche. La fe tiene que ser acción, no solamente es confiar, sí, yo conozco a Dios, sí, yo sé que Dios es tal.
pero es que cuando confiamos en Dios, Dios nos habla, ¿no? Y nos pide cosas. Y es ahí donde nosotros debemos ser obedientes. Así como esta mujer, ¿no? Ya de pronto conocía a Dios, sabía de Dios, sabía que este era un hombre de Dios. Pero no solamente se quedó ahí, sino que el hombre de Dios trajo una palabra de Dios, ¿no? Una palabra de obediencia que fue muy dura. Yo no sé si ustedes de pronto se ponen en este lugar, o de pronto han estado en ese lugar de alguna u otra forma, ¿no? Donde de pronto no tienen nada más y Dios les pide esto, ¿no? A esta mujer Dios le pidió todo lo que tenía, ¿no? Que era el sustento. Casi que podemos decir que les iba a adelantar la muerte, ¿no? Porque esta mujer dice, bueno, yo iba a hacer un pancito ahí con aceite y ya, y me iba a tirar a morir, ¿no? Pero ella obedeció al hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando confiamos en Dios y somos obedientes? Que es la parte importante, de pronto la parte que no nos gusta del tema de la fe, ¿no? La fe tiene que ser acción, pues que aún las leyes naturales cambian y lo que parece imposible se hace posible. Como en esta historia, la harina ni el aceite se acabó hasta que el hombre de Dios dijo que iba a durar. Entonces esto es algo sobrenatural. Pero en nuestras vidas nosotros no podemos dejar de lado este ambiente y esta realidad sobrenatural. Que así como en esta historia pasó algo que sobrepasó las leyes naturales, pues en nuestras vidas también puede ocurrir y debe ocurrir. Porque sabemos que nuestro Dios no está en nuestra misma dimensión. Por eso Él es un Dios creador. Él tiene que estar afuera de su creación para poder ser Dios. Entonces, si Él está fuera de esta realidad, de tantas leyes que Él mismo ha creado, Él también las puede romper, ¿no? Y puede hacer este tipo de cosas. Entonces, confiemos. Por eso, en el versículo 13 dice, no temas. Y esto es lo que Dios nos quiere decir hoy también. No temas. Si hay algo que se contrapone a la fe, es el temor. Y ahorita que mencionaba la vida de Job dentro de los ejemplos, recordaba algo que a mí me marcó y se me quedó muy profundo en el corazón. Y es que cuando ocurren todas las tragedias en la vida de Job, cuando vienen todos estos desastres, se muere su familia, sus hijos, ¿no? Se queda prácticamente sin nada, aún sin salud, porque dice que hasta la salud se le fue quitada, ¿no? Pero él dice, lo que temía me sobrevino. Y eso a mí se me quedó. Y yo no sé cómo funciona, ni sé cómo explicarlo, pero sé que muchas veces el temor atrae cosas malas. Y que cuando tenemos miedo y que de pronto sentimos en nuestro corazón que se llena nuestra mente de pensamientos que de pronto en las circunstancias vienen a nuestra vida. De pronto un familiar no aparece y pensamos lo peor, ¿no? Porque yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar lo peor, ¿no? En alguna circunstancia que pasa, cuando vemos que es algo raro, pues pensamos lo peor. Y cuando viene el temor a nuestras vidas, yo creo que eso atrae cosas terribles. Y de pronto sucede como en la vida de Job, que podemos decir, lo que yo temía, pues me sobrevino. Y por eso hay algo aquí entre la fe y el temor. Hay una contraposición, hay una lucha fuerte entre la fe y el temor. Por eso es que Dios nos dice y nos repite una y otra vez a través de su palabra, nos dice constantemente, no teman. Y eso fue lo que le dijo a la mujer, ¿no? A esta viuda, no temas, porque ha llegado la palabra del Señor, ¿no? Y esa es la misma confianza que nosotros debemos tener. Por eso Dios nos dice en esta noche, no temas. Dios nos dice, no temas. En cada situación que estamos enfrentando, Dios dice, no temas. En cada paso de obediencia, Dios dice, no temas. En contra de todas las posibilidades y aún en contra de todas las leyes naturales, Dios dice, no temas. Estamos dando un paso de fe como iglesia y Dios nos dice, no temas. Y qué bonito es el Señor cuando nos dice eso, porque no solamente nos dice no temas, sino que nos da la confianza de que Él va a hacer algo poderoso y nos da las promesas, ¿no? Y nosotros nos aferramos a esas promesas y sabemos que Él nos dice no temas, yo voy a cumplir. Así como le dijo a la viuda, no temas, yo voy a hacer que la harina ni el aceite escaseen, voy a multiplicarlos. Y como tercer punto,
la bendición. Y ese es lo que más nos gusta, ¿no? Después de la obediencia viene la bendición. Encontramos muchas veces en la Biblia que la bendición de Dios es sobre algo abundante, ¿no? Que desborda, que se desparrama, ¿no? Eso lo encontramos literalmente en esta historia maravillosa. El aceite desbordó, ¿no? En cuanto a lo que debía ser, y no escaseó, ni la harina. Hay una historia muy parecida a esta, que es la historia de Eliseo, que la podemos encontrar en Segunda de Reyes, ¿no? A partir del capítulo 4. Es muy parecida. Eliseo le da una palabra también a una viuda, y en este caso el aceite también se multiplicó, pero fue de pronto de una manera diferente, ¿no? Un poco diferente. Eliseo le da la palabra a esta viuda para que vaya llenando otras vasijas, ¿no? Que llene otras vasijas. Y me gusta mucho esa comparación entre las dos historias, porque es muy parecida. A veces hasta confundimos las historias. Pero así es la bendición de Dios. Cuando Dios trae bendición, desparrama, ¿no? Es algo que encontramos en varios versículos. Sobra y abunda, ¿no? Así es la bendición, que sobra y abunda. Pero también debemos entenderlo, este es el sentido literal, pero en el sentido espiritual, y que es lo más bonito de la historia, ¿no? Que Dios cumplió su palabra, ¿no? Porque Él es fiel, y nosotros lo sabemos en nuestras vidas, que Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Y cuando Él cumplió su palabra, no solamente trajo bendición para la viuda y su hijo, dice ahí que trajo bendición para toda su casa. Y aquí es donde necesitamos entender un poco del contexto, ¿no? El contexto es que Elías dio una palabra para toda la tierra de que no iba a llover. Es decir, que las posibilidades de tener harina y aceite iban a ser muy pocas, muy pocas, porque si ustedes saben, de pronto no sé si saben, yo sé que sí, de dónde sacan el aceite, ¿no? Era muy común que el aceite lo sacaran sobre todo de los olivos, ¿no? Que es una semilla. Ellos sacan la semilla, la machacan y sacan de ahí el aceite. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que una planta sobreviva en una sequía ya en este punto de 3 años, ¿no? Era imposible. Y fue lo que se vio en esta historia, ¿no? Que pues empezó a escasear no solamente el agua, sino que eso trajo consecuencias para los animales y para todos los seres vivos de la región, de la tierra. Empezaron a morir, a desfallecer, ¿no? Entonces, cuando esta bendición llega a la casa de la viuda, pues al final podemos ver que no escaseó, ¿no? Que es la bendición de Dios, el cumplimiento de la palabra. Pero no solamente hubo bendición para la viuda y su hijo, dice la palabra, que para toda su casa. Y aquí es lo otro que necesitamos entender en este contexto. Y es que cuando dice para toda su casa, pues de pronto nosotros aquí en nuestra realidad, cuando pensamos en nuestra casa, pues pensamos en las personas que viven con nosotros, de pronto en las 4 paredes que llamamos, ¿no? En una casa física. Pero cuando hace referencia a su casa, y si entendemos un poco el contexto de esta época, ¿no? Oriental, podemos entender que cuando hace referencia a su casa, pues hace referencia de pronto a sus tíos, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a todo. Hace referencia a toda su casa, a toda su parentela, podríamos decir, ¿no? Todas las personas que hacen parte de su familia, ¿no? Entonces piénsenlo, si ella tiene provisión y su casa tiene provisión, entonces prácticamente podríamos decir que toda la región alrededor tenía bendición, porque la viuda tenía bendición. Y así es la bendición de Dios en nuestras vidas. Y así es como debemos entenderlo. Por eso en los primeros puntos, en el primer punto podíamos hablarlo y decir, y cuando bendecimos a otros, la bendición es para nosotros. Y también podemos decir que cuando nosotros somos bendecidos es para bendecir a los demás. Y esto es algo claro a través de la palabra. Por eso cuando pedimos bendiciones que de pronto son egoístas, pues tenemos que pensar en Santiago, y él nos dice que nosotros no sabemos cómo pedir, porque pedimos para nuestros propios deseos, para nuestros propios deleites. Pero cuando entendemos el valor de la bendición, que no es solo para nosotros, sino para bendición de otros,
pues todo cambia, también nuestra realidad cambia. Entonces, recordemos el primer punto: ¿qué tienes en tu mano? No solamente cosas materiales, de pronto no cosas tangibles como el aceite y la harina, sino también nuestra experiencia, nuestros talentos, nuestra propia vida en función del servicio, así como fue la vida del Señor Jesús, y muchas otras cosas que sí hay en nuestras manos, que Dios nos ha dado, ¿no? Y que nos dice: ¿qué tienes en tu mano? Yo me voy a glorificar en eso y voy a ser de bendición, no solamente para ti y para tu familia, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Por eso debemos entender que la bendición va a sobreabundar. Y eso no quiere decir que vamos a tener para tirar al techo, ¿no? Como dice nuestro pastor Américo, no quiere decir que vamos a tener dinero para echar al techo, para hacer una cama de billetes, no, eso no quiere decir. Eso quiere decir que la bendición va a llenar todo nuestro entorno. Y ahí es donde Dios se va a glorificar. Pero nuestra fe tiene que tener acción. Nuestra fe tiene que tener obediencia. Nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios tiene que tener una acción. Y es ahí donde vamos a llegar a este punto, que es la bendición. Y quisiera recordarles simplemente: no temas. Esa palabra, no temas, porque Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Así que eso era lo que quería compartirles. Quisiera terminar con una oración para que Dios nos ayude, para que su Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayude a ser obedientes, a escuchar la voz de Dios y a reconocerla, ¿no? Que nos ayude cada día a buscar su presencia y a conocerlo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que has puesto en nuestro corazón, por esta palabra tan vivificante que podemos encontrar de ti a través de esta historia de la vida, Señor, y de tu siervo Elías. Gracias, Señor, porque la has puesto ahí en tu palabra para darnos esperanza y confianza en ti, Señor, para darnos esos ejemplos de que podemos seguir confiando en ti, Señor. No solamente porque los vemos ahí en tu palabra, sino porque los hemos visto en nuestras vidas, Señor. Tú eres fiel y seguirás siendo fiel. Por eso queremos pedirte, Señor, cada uno de nosotros ahí en cada uno de nuestros lugares, que nos des fuerza, que nos des valentía, Señor, para enfrentar nuestros miedos y para sobreponernos a nuestras emociones y poder, Señor, ser obedientes a tus palabras. Sabemos que no es fácil, sabemos que muchas veces tenemos que sobrepasar aún nuestros propios límites, pero cuando entendemos quién eres tú y sabemos qué es lo que nos pides, podemos tener paz en nuestro corazón y la confianza para seguir en obediencia tus pasos, tu camino, Señor. Por eso te damos muchas gracias, porque has puesto algo diferente en nosotros, que es tu Espíritu Santo. Nos has dado la vida de tu propio Hijo para mostrarnos el camino perfecto. Y aún así, sobre todas esas cosas, Señor, nos has amado, Dios. Que es lo que más valoramos en nuestras vidas, Señor. Que nos amas, Señor. Y que todas las cosas, como dice tu palabra, nos ayudan a bien. Por eso te agradecemos en esta noche y ponemos nuestra confianza en ti, nos descargamos en ti, Señor, en cada uno de los retos que estamos afrontando, Señor. Te damos gracias y descansamos en ti, Dios. En esta noche, Dios, renovamos nuestra confianza en ti y te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y que te alabamos y que te adoramos también con todo nuestro corazón, Señor. Tú tienes el control, Señor, de todas las cosas en nuestras vidas. Nuestra vida te pertenece a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.